En 1981, una niña de 13 años llamada Mary Louise Day desapareció sin dejar rastro. 22 años después, la policía encontró a una mujer con su mismo nombre. Una prueba de ADN indicó que era ella, pero su propia familia aseguró que era imposible. Esta es la historia de una mujer identificada por la ciencia, a la que ni siquiera sus hermanas reconocieron. Todo cambió por una detención de tráfico. El 20 de noviembre de 2003, la policía de Phoenix paró a una camioneta con matrícula robada. La conductora llevaba una identificación a nombre de Mary Louise Day, con la fecha de nacimiento de la niña desaparecida. Hasta ese momento, Mary era prácticamente un fantasma. Desde 1981 no había usado su número de la Seguridad Social. Nadie encontró un solo documento a su nombre, ni rastro de vida adulta en ningún registro. Pero aquella mujer tenía la edad correcta y conocía algunos datos básicos de la familia. Cuando llamó a Sherry, una de las hermanas, le preguntó: ¿Eres mi encantadora hermanita pelirroja y de pelo rizado? Sherry se echó a llorar. Llevaba más de 20 años buscándola. Durante unos minutos volvió a ser la niña que esperaba cartas de su hermana. Se imaginó el abrazo, que la reconocería nada más verla, que por fin, después de 22 años, le preguntaría dónde había estado. Fue al aeropuerto buscando un rostro familiar entre la multitud. Entonces una mujer avanzó hacia ella. Tenía la edad adecuada y sabía su nombre. La llamó hermana, pero Cherry no sintió reconocimiento. La miré y pensé: Dios mío, ¿quién es esta mujer? No reconocía su rostro, tampoco su voz ni su acento. Intentó encontrar a la niña que recordaba en sus gestos, en sus ojos. No estaba allí, y cuanto más hablaban, peor era. La desconocida no sabía cosas que Mary debería haber recordado: el nombre de su padre, episodios de la infancia o lo sucedido la noche en que desapareció. Pero antes de decidir si Cherry estaba ante una víctima traumatizada o ante una impostora, hay que entender algo. La policía no estaba buscando a Mary, estaba buscando su cadáver. Mary tenía 13 años y vivía en Seaside, California, con su madre Charlotte, su padrastro William Hull y su hermana Cassie. Según el testimonio de Cassie, William era violento. El 15 de junio de 1981, las niñas se quedaron en casa cuidando al perro familiar. Se llamaba Baba Brown. El animal enfermó y empezó a echar espuma por la boca. Cuando William regresó, acusó a las niñas de haberlo envenenado. Mary se enfrentó a él. Charlotte mandó a Cassie a su habitación. Cassie dejó la puerta entreabierta y desde allí vio cómo William golpeaba brutalmente a Mary. Fue la última vez que la vio. A la mañana siguiente preguntó dónde estaba Charlotte. Mary se ha escapado, no volveremos a hablar de ella. Nadie llamó a la policía. Tampoco buscaron atención médica para una niña que, según Cassie, había quedado herida. Poco después, la familia abandonó la vivienda. Durante años, esa fue toda la explicación oficial: Mary se había escapado. Hasta que sus hermanas crecieron y empezaron a hacer una pregunta muy sencilla: si estaba viva. ¿Por qué no existía ningún rastro de ella? En 2002, la policía de Seaside abrió por fin una investigación. Lo primero que hicieron fue buscar la denuncia original. No existía. Probaron con otros departamentos de la zona. Nada. Revisaron si Mary había usado su número de la Seguridad Social, si había pedido una identificación o conseguido un empleo. Cualquier rastro administrativo. Nada. Una menor de 13 años podía huir durante unas horas e incluso unos días. Lo difícil era aceptar que hubiera construido una vida completa sin aparecer una sola vez en ningún registro. Y había otra señal. Sus padres no se habían comportado como unos padres que buscan a su hija. No denunciaron nada, ni insistieron en buscarla en público. Se mudaron y prohibieron hablar de ella. Para los detectives la pregunta dejó de ser ¿dónde se escondió Mary? Ahora era ¿dónde escondieron a Mary? Cassie regresó a la antigua casa. Entonces recordó algo que hasta ese momento parecía insignificante. Después de la desaparición, William le había prohibido jugar en una zona concreta del jardín. Trazó una línea imaginaria y le ordenó no cruzarla. Los investigadores llevaron 4 perros adiestrados para detectar restos humanos. Entraron por separado. Los 4 marcaron exactamente el mismo punto del jardín. El 11 de octubre del 2002 comenzaron a excavar. Encontraron el zapato de una niña, una hebilla y un osito de peluche, pero no había ningún cuerpo. Para la policía aquello no descartaba el homicidio. Habría una posibilidad peor, que Mary hubiera sido enterrada allí y trasladada después. Más tarde, otros perros marcaron una segunda vivienda en la que también había vivido la familia. Tampoco allí apareció un cadáver. Sin restos, todo dependía de que Charlotte o William cometieran un error. Y William lo cometió. Charlotte ofreció versiones contradictorias. Dijo que quizá habían denunciado la desaparición,
Después afirmó que le habían comprado a Mary un billete de autobús. La policía no pudo verificar ninguna de las dos cosas. William comenzó negando que recordara al perro. Era una respuesta extraña. Aquel animal estaba ligado a la última noche en que su hijastra fue vista con vida. El detective no cambió de tema. Volvió a preguntarle. William siguió negándolo. El agente reconstruyó la escena. El perro enfermo, la acusación y la discusión. Finalmente William cedió. Sí recordaba a Baba Brown, y según él, Mary lo había matado. El detective avanzó un paso más. ¿Se había enfadado? William admitió que sí, muchísimo. Dijo que la ira lo había cegado. Cuando el agente sugirió que quizá había golpeado a Mary en la garganta, William hizo un gesto con la mano y respondió que podía haberlo hecho. Ya no estaba hablando de un recuerdo borroso. William acababa de colocarse a sí mismo agrediendo a Mary durante su última noche. El investigador fue directo. ¿Mataste a Mary? Yo nunca mataría a Mary. Entonces William contó que Charlotte le había dicho que aquella noche tenía un demonio dentro. El agente volvió a preguntar. ¿Pudo el demonio haber matado a Mary? Sí, el demonio pudo haber matado a Mary. William intentó separar sus actos de aquel supuesto demonio. Él no había matado a Mary, pero el ser que llevaba dentro quizá podía haberlo hecho. Para un tribunal aquello no era una confesión. Para los investigadores sentados frente a él, sonaba como un hombre acercándose todo lo posible a admitir el crimen sin pronunciar las palabras. Creían tener el móvil, la agresión, indicios en el jardín y algo muy próximo a una admisión. Estuvieron cerca de acusar a William de homicidio, entonces apareció la mujer de Phoenix, y una prueba científica estuvo a punto de borrar toda la investigación. La mujer aceptó entregar una muestra de saliva. Los agentes tomaron otra de Charlotte. El padre biológico de Mary había muerto y había sido incinerado. No podían comparar el ADN de la mujer con el suyo. El laboratorio confirmó que la mujer de Phoenix era hija biológica de Charlotte. Después de meses buscando un cadáver, la policía pudo respirar. Mary no había sido asesinada. Estaba viva, y eso bastaba para que la acusación contra William se viniera abajo. No puedes procesar a nadie por una muerte que aparentemente nunca existió. La fiscalía dio el caso por resuelto y cerró el expediente. Había un problema. Un detalle cambiaba por completo la interpretación del ADN. El laboratorio había certificado un parentesco con Charlotte, no una identidad. Ahí estaba la grieta. Normalmente habría sido suficiente, pero Charlotte no era una madre normal. La familia ya había descubierto que durante años ocultó la existencia de otra hija. Se llamaba Ginny. Además, los investigadores conocían rumores de que podía haber tenido más hijos de los que nadie sabía. De pronto apareció una pregunta imposible. ¿Y si el ADN era auténtico, pero la identidad era falsa? 5 años después, un investigador volvió a abrir el expediente. Encontró otra fecha de nacimiento utilizada por la mujer de Phoenix, 21 de diciembre de 1966. Mary había nacido en 1968. La teoría cabía en 3 frases. Mary murió después de la paliza. Charlotte buscó a otra hija biológica y le pidió que asumiera su identidad. La prueba de maternidad hizo el resto. Eso explicaría por qué la mujer apareció después de los interrogatorios. También explicaría sus recuerdos vacíos y que el ADN coincidiera aunque sus hermanas no la reconocieran. La fecha de 1966 reforzaba la posibilidad de que fuera una hija anterior a Mary. Y para superar aquella comparación genética le bastaba con compartir la misma madre. Pero nadie encontró a esa supuesta hija ni demostró el engaño. La mujer de Phoenix además hizo algo que una impostora probablemente evitaría. Se fue a vivir con la hermana de Mary. Cherry abrió su casa a la mujer. Intentó recuperar los años perdidos, pero también quería comprobar una cosa. Creía que la convivencia acabaría revelando algo que solo su verdadera hermana podía saber. No ocurrió. Según Cherry, convivir con ella era desconcertante. Algunas mañanas la mujer era alegre. Se maquillaba, se peinaba y entraba en la cocina saludando a todos. A esa mujer Cherry la llamaba Mary. Otros días parecía completamente distinta. Llevaba el pelo suelto, caminaba encorvada, arrastraba los pies y hablaba con una voz mucho más grave. A esa otra faceta empezó a llamarla Mónica. No era un diagnóstico, era la única forma que encontró de explicar lo que estaba viviendo. También había alcohol. La mujer escondía botellas en la habitación de uno de los niños y reaccionaba con violencia. Un día pidió a Cherry que fuera a verla. Cherry subió las escaleras y abrió la puerta. La mujer estaba al otro lado de la habitación. Le lanzó una botella de cerveza a la cabeza. El cristal se rompió. Intentó golpearla otra vez más y ambas forcejearon. Cherry consiguió sujetarla contra la pared mientras la mujer gritaba con una voz que describió como gutural.
Fue entonces cuando pensó que había dejado entrar a una extraña en casa de sus hijos. Pero aquel comportamiento admitía dos lecturas. Podía ser una impostora incapaz de sostener el personaje, o podía ser Mary, una mujer marcada por la violencia, con problemas de salud mental, adicción y recuerdos rotos por el trauma. No existe un diagnóstico público que permita atribuirle un trastorno concreto, y olvidar una paliza tampoco demuestra que nunca ocurriera. Para Cherry, la ausencia de recuerdos era la prueba de un engaño. Para la policía empezaba a aparecer la posible consecuencia de una infancia devastadora. Solo faltaba una prueba de que Mary había seguido viva después de 1981. En 2017 llegó la última oportunidad de preguntárselo. La mujer estaba en Missouri. Tenía cáncer y se encontraba bajo cuidados paliativos. La policía viajó hasta allí esperando que ante la muerte confesara quién era realmente. Durante 90 minutos mantuvo la misma historia. No recordaba la paliza. Tampoco podía explicar con precisión cuándo o cómo había huido. Dijo que una mujer llamada Beota Ward la había cogido. Después había terminado viviendo en Arizona. No confesó ningún engaño. Miró a los investigadores y dijo: «Sé que voy a morir. Quiero que todo el mundo sepa que no estoy desaparecida. Soy yo». Murió 9 días después. Su declaración no probaba nada. Podía ser la verdad de una superviviente o la última frase de una impostora. Pero después de su muerte apareció una fotografía. Una imagen que, si su fecha era correcta, destruía por completo la teoría del asesinato. Un antiguo conocido de Beota Ward encontró una fotografía guardada en un almacén. Supuestamente había sido tomada en 1983, 2 años después de la desaparición de Mary. Los investigadores creyeron reconocer inmediatamente a la misma mujer. Para la policía, aquello cerraba el círculo. Mary había sobrevivido a 1981, había llegado hasta Beota y décadas después había reaparecido en Phoenix. El caso volvió a cerrarse. Pero Cherry no aceptó la fotografía como prueba definitiva. No constaba un análisis forense concluyente de la imagen. Y si Charlotte tenía otra hija con un aspecto parecido, la fotografía también podía mostrarla a ella. La evidencia que debía zanjar el misterio solo creó otra discusión. Y todavía quedaba el recuerdo más oscuro de todos: una alfombra en medio del desierto. Meses después de la desaparición, Cassie viajaba con William desde California hacia Nueva York. Según contó años más tarde, William detuvo el coche en Utah. Le ordenó mirar hacia adelante. Después sacó del maletero una gran alfombra enrollada y caminó con ella hacia el desierto. Regresó cubierto de tierra. La alfombra ya no estaba. Casi recordaba un olor a sal tan intenso que le provocó pesadillas durante años. La ruta pasaba cerca del salar de Boonville. Para las hermanas la conclusión era inevitable. William estaba deshaciéndose del cuerpo de Mary. Pero aquel relato fue recuperado décadas después. Nunca apareció una tumba, la alfombra ni restos humanos que permitieran comprobarlo. La memoria familiar señalaba un asesinato. La investigación oficial señalaba a una superviviente. Las dos versiones tenían pruebas que parecían definitivas, hasta que las mirabas de cerca. En 2024, cuando ya no quedaba nadie más a quien preguntar, Cherry fue a una residencia de Kansas. Se sentó frente a su madre. Quería saber qué le había ocurrido a Mary. Su madre lo negó todo. Cherry salió de aquella habitación destrozada. Hagamos el recorrido una última vez. La conclusión oficial fue que la mujer de Phoenix era Mary y había sobrevivido. El ADN confirmó que era hija de Charlotte, pero sus hermanas siguieron creyendo que Mary había muerto con 13 años. Los perros marcaron un lugar del jardín donde nunca apareció ningún cuerpo, y la fotografía de 1983 nunca llegó a analizarse de forma concluyente. Si Mary murió en 1981, alguien apareció años después diciendo que era ella, cuando la investigación ya se centraba en sus padres. Tal vez para impedir una acusación de asesinato, y se llevó la verdad a la tumba. O Mary sí sobrevivió. Escapó de una casa marcada por la violencia. Pasó 22 años perdida. Cuando por fin regresó, la gente que más la había buscado no fue capaz de reconocerla. Murió sin conseguir que sus propias hermanas la llamaran Mary. Quizá nunca sepamos qué ocurrió. Si murió, alguien ocupó su lugar. Si sobrevivió, nunca logró recuperarlo.